le pido al Espíritu Santo que traiga nuestros sentidos físicos y espirituales, porque quien está más interesado en nuestra falta de concentración es el enemigo. Quiero definir primero que la depresión, en una de sus definiciones psicóticas, psicológicas, es una falta de concentración. Entonces, esa falta de concentración hace que nos volvamos presa fácil de Satanás. O sea que una cosa es estar con muchos asuntos, como lo mencionaba ahorita Mayra, como a veces tenemos tantas actividades que, bueno, es normal, ¿no? Tenemos aquí, por allá y dejamos las cosas a medias. Pero yo estoy hablando de esa falta de concentración que viene a raíz de una depresión tan fuerte, ya sea una depresión física, emocional, espiritual. Entonces se nos dificulta tanto poner atención, ¿sí? Se nos dificulta tanto que estamos en ese vacío que llega el enemigo y nos toma, ¿sí? Y nos arrastra a abismos más profundos. Por eso es que la semana pasada estuvimos hablando mucho de abrir nuestros ojos y de salir de ese estado de letargo físico y espiritual y a despertar para ver la luz de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Hay veces en donde las desilusiones son tan fuertes y los fracasos y las cosas que no sucedieron como nosotros esperábamos, que caemos en pozos, que caemos en depresión, que caemos en ansiedad. Y la semana pasada estuvimos hablando que eso daña nuestra vista y que cuando nosotros nos enfocamos más en el problema, dejamos de ver lo que Dios está haciendo. Y que cuando una situación para nosotros no era entendida, o una persona que no sabíamos por qué vino a nuestra vida, sí, y a lo mejor está causando problemas, le pidamos al Señor: muéstrame y abre mis ojos para que yo pueda entender esta situación que me está pasando. En realidad, la segunda parte, la introducción, la di en el programa de televisión al que me invitaron el miércoles pasado, y empecé a hablar de esta segunda parte. O sea, esta sería parte 2B, pero vamos en la misma sintonía, ¿verdad? Entonces, ahí está colgado el programa de televisión. Creí que me iban a dar un espacio pequeño, pero nos aventamos casi una hora hablando en varias, pues ahora sí, sesiones, que entras tú y después no, y sí, y tú y no. Y pues pude más o menos dar alguna síntesis de lo que hoy vamos a profundizar en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les estaba hablando el día miércoles, lo tengo también en mi página por si no encuentran el programa, y de lo que les estoy hablando está en Avigarza, se meten y ahí pueden escuchar todo el programa. Bueno, entonces estuve hablando acerca de que cuando las cosas no suceden como uno planea, entonces nosotros nos deprimimos, nos desilusionamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad, que involucramos incluso nuestras emociones porque creemos que es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Que es parte de lo que Dios quiere y porque las cosas son buenas y son planes a veces que nos resultan buenos, aceptables, y decimos: es que es la voluntad de Dios. Y cuando no pasa nos resentimos no solamente con lo que no pasó, sino contra Dios, porque creemos que Dios nos falló, ¿verdad? Entonces ahí viene este espíritu a través de la desilusión y el desánimo. Pero también ese desánimo ocurre cuando las personas que amamos nos fallan, incluso nuestra propia familia. Y fíjense que cuando alguien te arroja una piedra y es un desconocido, pues le dices: no me arrojes la piedra, y a lo mejor te duele el guamazo, ¿verdad? Pero cuando un hijo te lanza una piedra, no solamente te duele el guamazo, sino te duele que tu hijo te haya lanzado una piedra, ¿verdad? Estamos hablando de heridas no solamente físicas, sino espirituales. El ejemplo es un poco tonto, pero es un ejemplo que podemos sentir con alguien que amamos, ¿verdad? Esta historia se encuentra en Génesis 13 y yo se las voy a, pues ahora sí que a parafrasear. En Génesis 13 encontramos la vida de Abraham y de Lot. Cuando ellos entran a la tierra que Dios les había prometido, se encuentran que sus pastores empiezan a entrar como en unas riñas, porque no había suficiente espacio, según ellos, para habitar pues los dos, podría decir, las dos familias. Pero cuando estoy hablando de familia, estoy hablando de mucha gente, muchos ganados y muchos pastores, pero unos le pertenecían a Lot, que era el sobrino de Abraham, y a otros a Abraham, ¿verdad?
Aun cuando Abraham era el señor de todas esas cosas, ¿verdad? Y con autoridad y el patriarca y todo, le dio la oportunidad a su sobrino Lot que él eligiera la tierra, que escogiera la tierra que mejor les conviniera, y así fue. Eligieron las tierras fértiles, más pues buenas para el sembradío, para la ganadería y para la fructificación en todas las áreas. Entonces, esa fue una desilusión para Abraham. ¿Por qué? Porque estaba entrando en un tipo de riña contra su sobrino, ¿verdad? Fue una desilusión familiar, una desilusión emocional fuerte, y entonces él tiene que estar en unas tierras pues no tan gratas, eran unas tierras no muy fértiles, eran unas tierras no aptas para el progreso, ¿verdad? Pero algo muy esencial que Dios le dice es que se fije en el lugar donde está, que levante sus ojos. ¿Por qué le dio esta indicación? Porque cuando nos desilusionan, lo primero que hacemos es bajar nuestros ojos, ¿verdad? Cuando nos desilusionan, nosotros tenemos el semblante caído. Encontré una palabra que no la usaba, que es alicaído, como cabizbajo, alicaído, que tenemos alicaídos los ojos, alicaídas las manos y alicaído el corazón, ¿verdad? Y es lo que le pasó a Abraham, estaba alicaído, y Dios le dice: alza tus ojos y mira dónde estás, y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, y todo lo que alcances a vislumbrar, dice Génesis 13:14, yo te lo doy a ti por heredad y a tus generaciones, y te prometo que te voy a multiplicar, ¿verdad? Y esa es una lección muy poderosa para cuando tú y yo nos sentimos de esta forma como se sintió Abraham. Lo primero que Dios te dice es: alza tus ojos, ¿ok? Alza tus ojos. Lo segundo que Dios te dice: fíjate dónde estás, porque cuando uno está triste y deprimido no puede ver en dónde está parado. Y cuando nos fijamos en dónde estamos, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios está con nosotros y que la tierra en donde estamos, por muy seca y árida que parezca, va a fructificar. Pero tenemos que darnos cuenta dónde estamos. Entonces ya nos dimos cuenta dónde estamos, entonces viene la promesa: voltea a todo tu alrededor y yo te voy a multiplicar, ¿verdad? Entonces eso fue lo que compartí el día miércoles, y les comentaba que cuando uno está en ese estado de falta de concentración, viene el enemigo, y ahí entramos en esto que nos convoca ahora, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero la muerte también, y el pozo profundo del abismo de la desesperación también viene por el oír la palabra de nuestro adversario, la palabra engañadora de Satanás. Amén. Vamos a ver qué estamos escuchando hasta el día de hoy y cómo poder hacerle frente a todas esas situaciones que nos mantienen paralizados. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Amén. Entonces empecemos. Vamos a ver lo que dice Romanos 10:17. Romanos 10:17, y es lo que yo les decía. A Dani creo que me va a tener los textos, pero si no, les pido que lo tengamos listo en nuestra Biblia, porque hay unos detalles en la aplicación de la Biblia. Romanos 10:17 es justo lo que les decía, que la fe viene por el oír. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Muy bien, vamos a irnos a Romanos 8. Aquí es Romanos 8, y vamos a leer los pasajes del 5 al 8. Ahí mismo donde estamos, vete nada más un capítulo atrás. Fíjate. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por último, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo podemos platicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero así como les di la frase de la semana pasada, que podemos estar sirviendo a Dios pero sin Dios,
yo te voy a decir esta frase de este día. No podemos ser espirituales, o sea, no podemos vivir en el espíritu y dejarnos llevar por las emociones. Nuevamente, no podemos ser espirituales y dejarnos llevar por las emociones. No podemos ser espirituales y dejarnos llevar por las emociones. Y lo que estamos leyendo en Romanos 5, lo que estamos leyendo en Romanos 8, del 5 al 8, estamos hablando de cosas de vida y de muerte. O sea, no estamos hablando de cosas simpáticas que nos pasan en nuestro diario vivir. Estamos hablando que si nosotros nos dejamos arrastrar por las emociones, vamos a estar en enemistad con Dios, vamos a estar en muerte y en todo lo que deriva de una vida de muerte espiritual. Es en contiendas, en disensiones, en maldad, en enfermedad. Y no vamos a poder ver a Dios obrando en nuestras vidas, porque simplemente lo que quiere la carne se antepone, va en contra de lo que quiere el Espíritu. No podemos vivir en el Espíritu si nos dejamos arrastrar por nuestras emociones. Y es importante que nosotros, como mujeres creyentes en Dios, sepamos identificar y hacerle frente a ese cúmulo de emociones que siempre nos están tratando de dominar. Ahora, la palabra de Dios enseña que todos nosotros estamos compuestos, ¿por qué? Por un alma, ¿verdad? Tenemos un cuerpo, pero somos un espíritu. Y es el espíritu que tiene el Espíritu Santo de Dios el que debe de sujetar los deseos de nuestra carne en donde está nuestra mente y en donde está nuestra alma. Amén. Dale gloria a Dios. Ahora, es importante, mujeres, porque nosotros sufrimos una clase de ciclos y periodos hormonales y todo lo que sucede en nuestro mes, en donde yo pudiera decir que estamos siendo atacados constantemente para ser arrebatados por estos arranques emocionales todo el tiempo. Pero no significa que nosotros seamos dominadas por las emociones. Ahí hay una alerta muy roja para que nosotros sepamos identificar: estoy siendo dominada en este momento por mis emociones. Lo que yo estoy actuando es a raíz de mis emociones. La decisión que estoy tomando es a raíz de mis emociones, ¿sí? Como le estoy hablando a mis hijos, es por mis emociones. La compra que estoy haciendo está siendo impulsada por mis emociones. Como yo me estoy mirando ahora mismo es por mis emociones, ¿sí? Entonces, la manera en la que andamos en la vida, en la manera en la que tomamos decisiones, la manera en la que nos relacionamos, está a veces sujeta y manejada por nuestras emociones. Y lo que trae el que las emociones nos dominen es muerte. No son palabras sencillas. No es que nos riamos de esto. Es que tengamos temor y temblor, porque todo lo que produce el dominio de las emociones va en contra de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios quiere traer a nuestras vidas. Es decir, si tú dejas que las emociones te dominen, estás dejando que seas presa fácil de Satanás en todas las áreas. Por eso es importante que lo abordemos con la seriedad que necesitamos. Porque es muy fácil: ay, es que las emociones me ganaron. Ay, lo compré porque me emocioné. Ay, lo hice porque estaba enojada. Ay, y fíjense que las cosas que hacemos cuando estamos en un desborde emocional pueden traer muerte, división, celos y disensión. Ponte a pensar las cosas que has hecho en un arrebato emocional. Ponte a pensar las relaciones que has destruido en un arrebato emocional. Ponte a pensar las decisiones tan erróneas. ¿Sabes que por un arrebato emocional la gente se casa? Porque está emocionada. Ahora, ¿cómo poder distinguir? Ahí viene una de las cosas más tremendas y la pregunta: ¿cómo poder distinguir cuando son mis emociones y cuando es la voz de Dios? ¿Verdad? Esa es una pregunta
obligada para esta clase, para este tema. ¿Cómo yo poder darme cuenta? ¿Cuándo yo poder saber? Porque a veces yo me emociono por lo que Dios está haciendo en mi vida, pero la pregunta es, ¿estás dejando que esa emoción te arrastre o verdaderamente estás escuchando lo que Dios te quiere hablar ahora? ¿Estás escuchando lo que es correcto? ¿Estás escuchando? Dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Y me conocen y me siguen. Entonces esta mañana se trata de reconocer si realmente estamos viviendo, escuchando la voz de Dios o viviendo, escuchando la voz de nuestras emociones. En nuestras clases de discipulado dice que nosotros no nos guiamos por sentimientos ni por emociones, sino por principios de la palabra de Dios. Nuestros objetivos como creyentes, como mujeres de fe, es guiarnos no por nuestras emociones, sino por nuestros principios en la palabra de Dios. Y constantemente estar sujetando y llevando nuestras emociones al conocimiento de la palabra de Dios. Si no lo hacemos, mujeres, seremos como esas mujeres que no son sabias, que en lugar de edificar nuestra casa la vamos a destruir en cada cosa que nosotros hagamos. Entonces Dios nos está llamando ¿a qué? A escuchar la voz correcta, no la voz del enemigo. Pero la buena noticia es que se pueden resistir estas emociones. No se pueden eliminar porque Dios no las dio con un propósito, pero sí se pueden resistir y también se pueden dominar. Es decir, ellas no nos dominan a nosotras, no somos esclavas de las emociones en el nombre de Jesús, si nosotros las usamos conforme a lo que Dios quiere que las usemos. Ahora, ¿por qué el Señor nos dio esas emociones? Para que sintamos amor, compasión y misericordia a las otras personas que están sufriendo y que lloremos con los que lloran y que nos gocemos con los que gozan. Pero que esas emociones de llorar cuando queramos y hacer lo que queramos no nos impidan seguir los principios del Eterno. Y esto es importante, amén. Y esto es importante y lo vamos a seguir analizando porque es importante. Y para nosotras yo me atrevo a decir que más, es importante. Amén. Se puede resistir. Estamos en constante lucha todo el tiempo. Lo que hablamos en Romanos 8, del 5 al 8, es una pugna, es una lucha mental todo el tiempo, todo el tiempo. Mis emociones, mis sentimientos, lo que yo siento, lo que yo pienso, con lo que Dios dice, con la palabra, con lo que está escrito, con lo que ya sé. ¿Verdad? Y entonces esta lucha campal, esto terrible que sucede en nuestra mente, tiene que ser liberado, tiene que salir a la luz la palabra de Dios en todo tiempo. Por eso la semana pasada veíamos que lo primero que el enemigo intenta hacer es alejarnos de la palabra, separarnos, aislarnos, dejarnos inmóviles, sin ganas, no quiero nada. ¿Qué hace cuando nos sentimos desilusionados y deprimidos? No queremos venir a la iglesia, no queremos congregarnos, no queremos escuchar nada, no queremos leer la Biblia, nos aislamos. Entonces, ¿qué pasa? Esas emociones y esos sentimientos empiezan a esclavizarnos. Es que no quiero, es que ya no siento, es que no tengo aquí, sí, ya no quiero ir, ya no quiero hacer. Entonces te vuelves esclavo de tus propias emociones. ¿Ok? Aquí dice que lo primero para reconocer que es la voz de la emoción o la voz de Dios es que las emociones te van a invitar a que reacciones ya, ahora. Cuando te hacen algo, ¿qué? Tu emoción dice, contéstale, no te dejes. Grítale, que también siente. Respóndele con la misma piedra. No seas mensa. Y lo primero que quieres hacer es irte a la yugular y lo haces, porque sientes en la voz interna que nadie te va a pisotear, nadie te va a decir, nadie te va a hacer nada. Y esto en muchas áreas también de la vida, ¿verdad? La emoción te va a decir, sí, ándale, cómpralo, vive la hora, no importa, estás endeudada, vas a dejar sin comer a la familia, pero te lo mereces. Y vámonos, nos tiramos. Y hacemos una serie de cosas, de decisiones, de acciones que nos comprometen y comprometen nuestros principios. Pero
vuelvo a repetir, esto nos da risa, pero no es chistoso, porque vamos en contra de la voluntad de Dios y no vamos a poder andar en vida y andar en esos frutos que queremos del Espíritu si nos dejamos arrastrar por esas emociones. Entonces hoy vengo a tratar de que veamos el dominio de esas emociones como algo grave y que no subestimemos el hecho de que tú y yo podemos estar siendo esclavas de esas emociones, ¿verdad? Entonces, la voz de la sabiduría y la voz de Dios lo que te va a decir es: espera. ¿Y a quién le gusta esperar? A nadie. Y esa es una primera parte para saber si esa voz es la voz de tu emoción o la voz de Dios, que es la voz de la sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que la emoción te dice: tírate. Y la sabiduría dice: respira. Te voy a enseñar y espera. Cuando damos un paso atrás, respiramos. Dice: cuenta hasta 10. Pues a lo mejor te va a tocar contar hasta 10 años, no 10 segundos. Pero Dios te va a enseñar a través de su voz y de su sabiduría a ser guiada por la voluntad de Dios y no por la voluntad de tus emociones. Y tenlo por seguro que va a traer vida a tu vida. Amén. Dale palmas. Ahora, aprender a esperar nos va a llevar por un camino que necesitamos a Cristo, necesitamos a Jesús, ¿verdad? Porque en esa espera es donde nos preguntamos: ¿habré hecho lo correcto? ¿No habré hecho lo correcto? ¿Debí de haberle respondido? ¿No debí de haberle respondido? ¿Verdad? Y entonces entramos en otra lucha. Pero tenlo por seguro que cuando estamos orándole a Dios y clamándole a Dios, el Señor nos va a dar paz, nos va a dar de su gracia todos los días para poder permanecer, para poder resistir, para poder defendernos, para poder crecer, para poder ser más como Dios quiere que seamos. Amén. ¿Cuántas quieren ser más como Él quiere que seamos? A la imagen cada día más de Jesús, a la imagen, dando fruto del Espíritu realmente. Yo decía la semana pasada: hermanas, realmente al final del día, ¿cuántas podemos decir: qué bueno que hoy pude dar fruto de paciencia? No, yo duermo a veces con una cruda espiritual, moral, y digo: ¿por qué le grité tanto a lo mejor a mi hija, verdad? ¿O por qué grité tanto al día? Ay, ¿por qué no? ¿Qué? Y digo: ay, Señor, no disfruto de paciencia, o no disfruto de dominio propio, o no di el fruto de gozo. ¿Por qué? Porque me la pasé quejándome, porque me la pasé ansiosa, porque me la pasé quejumbrosa y muchas cosas más. Y realmente la pregunta es: al final del día, ¿le das gracias a Dios por el fruto del Espíritu Santo que se produjo en ti? Pues la verdad es que no. Y la meta del creyente es que cada día seamos más como Jesús y podamos dar fruto de que somos hijos de Dios. Ahora, el Eterno no nos llama a no sentir, a ser insensibles o a ser indiferentes, ¿verdad? Sino nos está llamando a llevar cautivo todo pensamiento y sentimiento que se opone a la obediencia de Cristo Jesús. Y que nosotros podamos ver la situación desde unos ojos divinos, espirituales y bíblicos, para que podamos tomar la decisión correcta. Digamos juntos: soy de Cristo y voy a tomar decisiones fundadas en lo que sé y no en cómo me sienta. Wow, qué poderoso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos sed de justicia, y si alguien nos la hizo, queremos que nos la pague, y que esa persona que nos ofendió sea la misma que venga y se arrodille, ¿verdad? Pero ¿sabes qué?
Cuando nosotros empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos va a dar la confirmación de que Él está peleando la batalla por nosotros. La confirmación de que no nos pertenece la causa, porque no es lo que siento, sino lo que sé. Di conmigo, no es lo que siento, sino lo que sé. Lo que sé es que de Dios es la justicia y que a mí me corresponde creer y esperar. Lo que siento es hacer justicia y no creer y no esperar, pero no me guío por lo que siento, sino por lo que sé. Nuevamente no voy a actuar conforme lo que siento, sino por lo que sé. Amén. Entonces tenemos una tarea grande todos nosotros. ¿Cuál es esa tarea? Caminar por lo que sabemos. Caminar por la palabra. Caminar por fe. Hay días, hermanas, en donde nos levantamos, decimos, con el pie izquierdo, ¿verdad? Todavía no se levantan los niños de la cama y ya están haciendo berrinche. Tú dices, dame chance, déjame lavo la cara, voy al baño. No, ya los traes ahí en una pelea campal, o ya gritó, o ya no toques ahí, o lo que sea. Un día yo orando le dije, ay Señor, ayúdame a levantarme más tranquilamente, ¿verdad? Hannah está en la edad de que todo le llama la atención, cada cosita, y hace cosas que no te las ves venir. Dices, ¿en qué momento? O sea, nada más me descuidé, volteé tantito y ya traía la moneda, el atornillo, el enchufe. O sea, no te puedes descuidar ni un segundo. O sea, en constante alerta, movimiento y cuidado, ¿verdad? Y las veces que ha pasado que se resbala o se cae o todo es por un segundo, o sea, que me volteé así, ¿no? A recoger algo o para también quitarle algo que no se vaya a caer. Y entonces Dios me dijo, quita todo lo que está alrededor, que los primeros minutos del día estás en una lucha, porque yo por ejemplo tenía plumas, porque hago mis escritos, lo que sea, y yo sé que ella no puede agarrar las plumas, no puede correr ni rayar, pero las dejaba ahí. Entonces ella al despertar agarraba las plumas. Entonces yo dije, la clave es quitarle todo, o sea, como poder tomar ventaja, ¿verdad? Por lo menos los primeros minutos del día. Y entonces sí, iba y quitaba, podía despertar más tranquila. Entonces el Señor dice, anticípate, toma ventaja de lo que vas a pasar, de lo que te va a detonar, de lo que sabes que va a llevarte a un límite. Pide ayuda y prepárate, revístete, fortalécete, aprende qué es lo que debes hacer, porque en ese momento tu dominio propio que viene del Espíritu Santo va a hacer que tomes la decisión correcta, que venga de parte de Dios. No va a ser lo que sientes, incluso no te va a gustar, te va a incomodar, te va a hacer a lo mejor llorar, pero más vale, dice mi papá, muérdase la lengua y váyase allá, pero usted va a obedecer. Entonces yo, porque fui enseñada para hacer las cosas que sabía que tenía que hacer y no las que me gustaban. Y cuando uno aprende a base de consistencia, disciplina, hacerlo una y otra vez, intentarlo, equivocarse y volver a hacerlo, porque sabes que es lo correcto, sabes que va a traer vida, va a traer prosperidad a tu familia, vas a edificar una casa edificada sobre la roca y no sobre las tierras movedizas. El Señor nos está llevando como mujeres de Cristo para que nos enfoquemos, nos coloquemos, nos posicionemos en esa dominio propio, en esa verdad de lo que sabemos, de nuestros principios y no de nuestras emociones. ¿Qué va a pasar cuando nosotros elegimos algo y porque lo sabemos? Gloria a Dios, lo sabemos. Cuando sabemos, híjole, sé que esto es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Y cuando empezamos a decidir, sí, esto es lo que tengo que hacer, entonces el Espíritu
Espíritu Santo que mora en nosotros va a producir el fruto que necesitamos para caminar en esa decisión de victoria. Ahora, ¿qué otras cosas nos van a indicar que no son nuestras emociones, si es la voluntad de Dios? Porque las emociones dan recompensa instantánea. ¿Sí? Ahí es donde cuando una decisión que quieras tomar te va a dar una respuesta y un placer instantáneo, ojo, son tus emociones. Porque la recompensa de Dios no da a veces gozo ni fruto instantáneo, porque lo que estás luchando es un fruto eterno. O sea, las decisiones que vienen de parte de su sabiduría no dan fruto inmediato ni respuesta instantánea, sino fruto permanente, fruto que perdura y fruto eterno. Y por eso, aunque llores ahorita, vas a gozarte mañana. El enemigo dice, goza ahorita y paga mañana. Dios dice, persiste ahorita, resiste ahorita y goza eternamente. Goza eternamente. Muchas cosas no te van a gustar, te van a hacer llorar, porque están quebrantando tu alma, están quebrantando tus sentimientos, están quebrantando tus ilusiones. Ay, es que me ilusioné, pues ese no es el correcto. Y aunque tengas que llorar, no vas a tener que llorar 100 años. Yo creo que a todas nos han roto el corazón alguna vez. Y ya fue hace muchos años. Pues hay que recordar aquellos años de vez en cuando. Cuando decíamos, es que es el que yo quiero, es que ese es y es que ese es. Mira, mi amor, llora ahorita, pero no llores toda la vida. Más vale que llores ahorita a que llores un infierno toda tu vida por tomar la decisión incorrecta, ¿verdad? Y esto aplica en todas las áreas, en todas las áreas. Al crear a los hijos, son muchas cosas que te van a hacer así, miren, así. Decisiones que son difíciles, ¿sí? Que en su momento no hay fruto, al contrario, hay cansancio, hay fatiga. ¿Sabes por qué? Porque estás criando a un hijo en sus principios. Y nos pasa, a veces queremos resolver, no, dale el churrito, no, dale la coca, dale ay, que se calle, dale la papita. Son salidas inmediatas, ¿verdad? Y no digo a veces que no sean necesarias, ¿verdad? A veces digo, estás en un límite y tomas esta clase de decisiones, pero hay situaciones en donde no puedes ceder, porque se los van a llevar al baile. O sea, hay cosas fuertes en principios que no puedes ceder. Yo me impresioné mucho porque hay unas iglesias aparentemente cristianas en Estados Unidos que celebran Halloween dentro de la iglesia. Y se ha normalizado tanto que tú dices, caray, válgame, pues qué estarán pensando, ¿verdad? Pero es algo como mucha gente va. A lo mejor lo hacen para que los niños no pidan, no se arriesguen, no se expongan. Pero bueno, personalmente no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esa práctica de hacer eso. El punto es que lo hacen así tan normal. Dice una pareja conocida a nosotros, dice, y la vas a vestir de esto y de esto, porque mi niña va a ir de esto y de esto, y vamos a andar vestidas iguales, y luego les vamos a tomar foto, y esto y lo otro, y te espero, y no sé qué, y no sé cuánto, y no sé, y bla, 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 bla. Entonces yo como que los primeros segundos dije, ok, como, sí. Y luego después dije, ¿qué? Entonces no me importó y le dije, no, porque nosotros no celebramos eso. Y no, sí, es para la foto, mira, tú la vas a vestir de esto y yo esto, y ella planeando así, bla, bla, bla. Y le dije, no va a ser así, porque yo no celebro esto, yo no participo de esto. Entonces en su momento, ¿verdad?, como que quiso así, bla, 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 bla. Y dije, ok, esta no es una cita normal, no es algo bonito, no es algo que para la foto, no es algo que yo voy a participar. Entonces rápido me impuse
En esa clase de principios estoy hablando, que es en los que no debemos de ceder en la vida, porque esas concesiones van a traer una recompensa negativa de muerte, en donde cuando queramos reaccionar ya no vamos a poder reaccionar. Entonces en la vida hay cosas que en ese momento van a parecernos, híjole, pues qué feo, a lo mejor pierdo esa amistad, pero más vale, pierdo esa relación, pero más vale, pierdo ese trabajo, pero más vale, ¿no? ¿Sí? Pierdo ese sueño, pero más vale, pierdo esta ilusión, pero más vale, pierdo ese viaje, esa oportunidad de trabajo, wow, me iba a ir a Acapulco, a Mazatlán, a Europa, lo que sea, pues la voy a perder a fin de seguir los designios, y con carácter voy a decir sí al propósito de Dios, porque no es lo que siento, es lo que sé. No es lo que siento, es lo que sé, no es lo que veo, sino por fe. ¿Sí? No es lo que veo, es que es muy bonito, es muy guapo, pues no es lo que ves, sino lo que sabes que es lo que debe pasar en tu vida. Entonces, ahí entra Cristo, amén, porque lo necesitamos. Entonces, cuando estemos en esa situación, ya no sé ni dónde tengo el broche, hermana, pero yo venía peinada. Les prometo que sí. Ay, me corté el pelo ayer, no sé si lo notan, pero no quería pasar desapercibida. Yo siento como que me quitaron 10 kilos de la cabeza. Ay, cada vez que vengo aprovecho. Bueno, y cuando estemos en esa situación, ¿qué vamos a hacer? Pedir ayuda al Espíritu Santo, pero clamar al Espíritu Santo. No así como un dicho, ay, qué bonito, no. Espíritu Santo, ayúdame en esta situación. ¿Sí? Cuando sintamos que estamos siendo arrebatados por esas emociones, ayúdame. Cuando no nos podamos controlar y sabemos que estamos en un atrancón de comida, pero por esa emoción de desilusión, de vacío, lo que sea, clamar en el Espíritu Santo en ese momento nos va a dar la victoria. De verdad, Espíritu Santo, ayúdame porque no me puedo controlar. Espíritu Santo, ayúdame porque necesito responder con tu palabra. Espíritu Santo, ayúdame porque no me puedo dominar. Y en eso, Espíritu Santo, ayúdame. Y Espíritu Santo, ayúdame. Nos vamos a dar cuenta que el Espíritu Santo va a hacer un milagro en nuestras vidas. Estoy hablando de milagros, estoy hablando de actitudes, estoy hablando de acciones que nosotros tenemos que hacer. Ahora dice Isaías que nos tenemos que revestir con el manto de alegría, ¿verdad? Nos tenemos que revestir con el manto de gozo. Y cada día, a pesar de que en ese momento nos esté doliendo en el alma, que es donde están nuestras emociones, debemos de revestirnos de gozo y de alegría. El gozo que nos causa obedecer en la palabra de Dios, en las decisiones que estamos tomando. Es la forma en la que nosotros vamos a resistir a estas emociones. Y conmigo, resistir. Número 1, saber esperar, lo que ya hablamos, porque la sabiduría te dice espérate. ¿Sí? 2, tomar decisiones fundadas en lo que sé y no en lo que siento. Número 3, pedir ayuda instantáneamente, o sea, en ese momento del Espíritu Santo de Dios. Todo se sujeta al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Estamos aquí? Ahora, Salmos 42:5, ¿qué dice? Porque en la vida de David, que él habló mucho de su depresión y de que estaba deprimido hasta los huesos y tirado y que ya su alma, y bueno, lo queremos ver, leamos todos los salmos, porque David muestra su alma. Dice Salmos 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, aleluya. ¿Sabes qué? En la Biblia no se menciona la palabra deprimir ni depresión. La palabra más cercana a la depresión es abatimiento. Y lo que está diciendo David es que él se sentía deprimido, abatido, ¿sí? Desconectado, desconcentrado dentro de él. Pero dice él que le habló, ¿a qué le habló? A su alma. Entonces en este pasaje encontramos que David primero examina su alma porque se da cuenta, hey, estás deprimida. Entonces hay un despertar ahí. Dios abrió los ojos de David. Mi alma está deprimida. Él se da cuenta, di conmigo, examina su alma. Y luego después dice, espera en Dios. O sea que le da una orden a su alma.
Entonces, como hijas de Dios, nosotros tenemos la capacidad de examinar nuestra alma y segundo, ordenar a nuestra alma. Espera en Dios, alma mía. En otros pasajes, alaba a Dios. Y luego al final declara a su alma, dice, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, él tiene una conversación con él mismo en realidad. Entonces Dios en los momentos de desilusión y desesperanza nos está diciendo, hey, tú tienes la capacidad de examinar tu alma, ordenar a tu alma y declararle a tu alma que Él es tu salvación y Él es tu roca y Él es tu Dios. Él es nuestro escudo, nuestro Salvador, nuestro Dios, quien levanta nuestra cabeza. Entonces, esto a mí me impresionó. Ora por mí, hermano, ora por mí, oren por mí, tú también, los que están allá, todo el mundo, ore por mí. Dice Dios, examina tu alma, ordena a tu alma y declárale a tu alma. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa capacidad, como la capacidad de David. Entonces al final de que él dice, ¿qué tienes, alma? ¿Estás triste? Ay, ¿sí estás triste? Bueno, espera en Dios. Y luego al final, y vamos a alabarle. O sea, él conversa, se da cuenta, estoy triste, estoy abatido, estoy deprimido, sí, ¿no? A lo mejor llora, ay, ok, entonces ya lloré, ya me examiné, ahora le voy a dar órdenes. Y en esta vida como creyentes tenemos que ordenarle al alma. Tienes que ordenarle, tenemos que ordenarle al alma. ¿Por qué? Te decía, te levantas del pie izquierdo, a veces te levantas con depresión, con conmiseración. Lo que quieres es estar tirado o acostado así al filo de la cama, sintiéndote miserable todo el día. Y a veces así estás todo el día, ¿sí? Con esa conmiseración. Pobrecito de mí, nadie viene a visitarme, nadie me quiere, porque no valgo, porque no sirvo. Y esa rienda suelta a esos pensamientos de conmiseración, a veces no duran un día, a veces 2, a veces 3, a veces semanas, a veces meses, a veces años. Sentimientos de conmiseración, con sentimientos de impotencia, sentimientos de culpa, sentimientos de frustración, hermanos. Por eso es que esto no es inmediato, sino constantemente hablarle al alma, hablarle a nuestra alma para que nuestra alma que resurja, resucite, se levante, despierte a la luz de la palabra y a la vida que es Cristo. Entonces, este tratamiento que te estoy dando no es un tratamiento efectivo de un día. ¿Qué te dice el doctor? No, señora, usted tiene que completar los 8 días porque un día no le va a saber para nada, ¿verdad? Entonces este tratamiento que te estoy diciendo, a la medida de la depresión que tú estés experimentando, sin importar cómo, ni cuándo, ni de qué nivel, el Señor te dará la victoria porque la respuesta está en su palabra. El Señor te sacará del pozo cenagoso, del hoyo de la desesperación, ¿sí? De esos pensamientos turbios que te acongojan, que no te dejan dormir, porque el Señor viene a levantarte. Satanás ha querido tirarte, paralizarte, mantenerte ciego, sordo, mudo, pero Dios viene a dar vista a los ciegos, a destapar tus oídos, a levantar tu cabeza, a levantar tu corazón, a dignificarte otra vez, a quitarte todo espíritu de culpa, de resentimiento, de falta de perdón. En el Señor hay vida, vida abundante, amén. Hay esperanza para tu situación. Entonces esta palabra es de vida, es de saber que con Cristo podemos salir victoriosos. Sí lo podemos lograr con su palabra, con su Espíritu Santo, amén. Vámonos a los remedios rápidamente. Sí, porque aquí no nos podemos ir sin soluciones, amén. Primer remedio poderoso es alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Cuando te sientas triste y deprimido, alaba a Dios. Pero va a ser como un acto así heroico. Los que hemos tenido la disciplina de ir al gimnasio sabemos que la motivación no dura más que 2 días, una semana, año nuevo, 5 minutos.
Entonces tú no te puedes recargar en la motivación. A la gente le da mucha estima estar motivado. No, la clave para lograr una disciplina no es la motivación. Por eso aquí yo no te estoy motivando, porque tú puedes salir muy motivado y te desinflas allá afuera, llegando a la casa, ya no sirves, ya no funciona, se te olvidó. Estoy hablando a tu espíritu, palabra de Dios, para que tu espíritu resucite y para que los huesos secos vuelvan a la vida. No te estoy motivando, está padre reír un rato, pero esto no es de risa, es de vida o muerte. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra de Dios? Está haciendo una operación en nuestro interior. Y aquí dice que cuando no nos sintamos así, tiene que entrar esa disciplina en Cristo. Entonces, cuando logras una disciplina, te vas a levantar mal, muchas cosas mal, te vas a levantar que no quieres, inflamado, cansado, desanimado, y sabes que hay una fuerza de voluntad muy grande, imperante, que te lo da a saber que tú estás aquí con un propósito, que tienes un peso de gloria, que sabes a quién sirves, quién es tu Dios, que Dios está contigo. ¿Por qué crees que te lo tenemos que repetir? Lo tenemos que repetir mutuamente muchas veces, porque se nos olvida. Porque se nos olvida. Lo más importante es estar escuchando, sí, su palabra, esos prédicas, música, constantemente que te estén recordando. Tienes un Dios poderoso, eres un hijo de Dios y tienes un propósito en esta vida. Así, miren, así, dice, átalas a tu cuello, escríbelas, tatúalas, muévelas ahí porque se te olvida. Entonces tenemos que anticiparnos. Esa es la manera en la que tú y yo nos tenemos que anticipar. Tú sabes y debes saber que hoy en la tarde, hoy en la noche, mañana vas a claudicar. ¿Qué es lo que tienes anticipado? Pues que rápidamente, ¡pam!, tengo el antídoto, tengo el remedio a la mano, porque lo vamos a lograr. Entonces, a ver, me estoy sintiendo muy deprimida, estoy ansiosa. Aquí tengo la prédica que guardé, aquí tengo la canción de vida, aquí tengo la palabra, aquí tengo el versículo. Entonces lo sacamos, ¿no? Y empezamos, y esos sentimientos de culpa y esas emociones contrarias y esas cosas perturbadoras se van a ir en el nombre de Jesús. Y vas a librar esa batalla. Yo no sé si tú has experimentado ansiedad, pero yo sí. Fue para en eso del 2012, me acuerdo que fue cuando regresé de Honduras, me habían ungido como profeta y cuando vine tuve que hacerle frente y pelear a cosas desconocidas porque yo no sabía cómo pelear en ese momento. Entonces yo fui atacada porque en el mundo espiritual a mí se me presentó como profeta, ¿verdad? Se me dio una asignación espiritual y ahora tenía que pelear a través de ese rango, pero no estaba armada todavía en muchas áreas, ¿verdad? Entonces cuando llegué sufrí unas situaciones de mucha ansiedad, ¿sí? Yo no sabía qué me estaba pasando, yo reprendía al diablo, pero no sabía exactamente por qué se me cerraba el estómago y tenía pensamientos terribles, funestos, y muchas cosas pasaron en ese momento, muchos cambios en nuestra vida, nos cambiamos de casa, tuvimos que mudarnos, estaba haciendo la universidad y bueno, muchas cosas. Y una de las cosas que a mí me dio la victoria en mi mente, porque cuando uno está ansioso, la mente no para y la mente está creando escenarios de muerte, escenarios de culpa que van en contra de Dios, así miren, repetidamente, y sientes que no vas a poder salir de ahí. Lo único que a mí en ese momento me desenchufaba, me desconectaba y me volvía a enchufar al Señor era escuchar alabanzas constantemente, día y noche. Ahí las prendía día y noche, me tenía que dormir con las alabanzas, me tenía que dormir con la palabra para que esos pensamientos se fueran alejando. No fueron de una noche, no fueron de un día, pero esos pensamientos se fueron disipando y Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria. Yo recurría mucho a las canciones de Lily Goodman cuando ella empezó y esa me daba mucha paz, las canciones de Elim, de las viejitas, que bueno, viejitas para mí, ¿verdad? Y esas canciones a mí me traían, porque tú eres mi roca y mi fortaleza, te alabaré, y muchas cosas así que hablaban de concretamente de la palabra, trajeron a mí esperanza y vida, ¿verdad?
Entonces aquí dice que alabar a Dios nos reviste con ese manto de alegría, ¿sí? Y aleja el espíritu angustiado. Entonces hay que estar revestidos de eso. Amén. Hay que estar revestidos. ¿Cuántos salen de la casa, las que son mamás, y se vienen revestidas? Que por si se mancha, que por el pañal y que por si se... Bueno, todo. A mi hija le tengo que estar lubricando los ojos porque por la tierra le causa un poquito de más molestia. Entonces cuando entra así en episodios de que le está calando, yo tengo que actuar inmediatamente. Entonces yo ya tengo que salir con unos lubricantes, con unas gotitas, y le digo, tranquila, yo te voy a dar gotitas, porque a ella le cala más, entonces está así que siente que no puede abrir sus ojitos. Entonces tengo que ir y literal, ahí voy, porque no puedo dejarla así porque se le reseca y le puede dañar el ojito. Entonces la respuesta es que tienes que anticiparte, tienes que saber que a lo mejor eso va a pasar y tienes que reaccionar a tiempo con lo que tú sabes que va a funcionar. Entonces yo te anticipo que muchos detonantes emocionales van a pasarnos, incluso saliendo de aquí, van a detonarnos, van a tratar otra vez de arrastrarnos y tenemos que sacar la palabra de Dios en ese momento. El segundo remedio es recordar al Señor. Vámonos a Salmos 42:6. Salmos 42:6. Solo son 3 y vamos en el 2. Estamos cerrando. Salmos 42:6 dice: Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. ¿Qué dice? Me acordaré, por tanto, de ti, desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Dice que cuando su alma estaba otra vez, dice abatida, y este es otro pasaje. ¿Qué hizo? Me acordé. Nosotros nos tenemos que acordar. Dice también la palabra que cuando Saúl estaba siendo perturbado por espíritus malignos, le tenían que hablar a David para que le tocara el arpa, y de esa forma él estaba siendo ¿qué? Liberado de esa perturbación demoníaca, ¿verdad? El remedio que nosotros vamos a tener para cuando nos sintamos oprimidos por esos pensamientos demoníacos, infernales, lo que nos quiera arrastrar al hoyo, va a ser recordar a Dios. Dice: recordé por tanto a mi Dios. Nosotros vamos a recordar que Dios es bueno, que Dios lo hizo ayer, nos va a ayudar hoy, que aunque no veamos la salida, Dios ya la tiene. Sí, que Dios nos preparó de antemano para este momento, que Dios ya abrió camino, y pensar en Dios nos va a fortalecer para el día malo y en el día malo. Señor, yo me acuerdo, Padre, tu palabra. Yo me acuerdo que tú me has ayudado, Señor. Yo me acuerdo de tu fidelidad. Yo me acuerdo que nunca me has dejado. Recordar al Señor. Recordar al Señor. Di conmigo, recordar al Señor. Y que Él me levantará. Satanás quiere usar tu alma para paralizarte, y aunque somos susceptibles, escucha bien, a las mismas flaquezas de las personas que están afuera, cuando los demás se dan por vencidos, uno se tiene que levantar. Amén. Y el tercer remedio, que se parece mucho a esto, es recordar los días antiguos. Y esto se escucha como ¿cómo? ¿Y qué dice el verso de olvidando ciertamente lo que queda atrás? Sí, olvidando lo que está atrás de lo malo que hemos hecho, ¿verdad? Lo terrible, no volver a nuestros malos caminos, no volver a nuestros errores del pasado. Pero cuando dice que el remedio para esa depresión, para ese pozo, para esa desesperación es recordar los días antiguos, es lo que dice David en Salmos 143 del 5 al 8. ¿Qué dice acerca de recordar los días antiguos? Escucha: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Qué es lo que hace la depresión? Falta de meditación, reflexión y de memoria.
¿Por qué? Porque no quiere que hagas esto, porque no quiere que acudas al remedio, porque no quiere que salgas. Pero el Señor hoy te está diciendo, tienes que acordarte, tienes que reflexionar y meditar de los días antiguos. O sea que tienes que hacer un inventario de tus bendiciones. Urge un inventario de nuestras bendiciones, no un inventario de lo mal que nos está yendo. Y yo me doy cuenta de esto. Hay gente que no he visto hace mucho tiempo y dice, ¿cómo te ha ido? Le digo, bueno, pues ¿sabes? Y hago un inventario de las cosas que a lo mejor parece que no están saliendo bien. Es lo que primero aflora, ¿verdad? Al final del día decimos, Señor, qué importante es que hagamos un inventario de nuestras bendiciones. Y al hacer el inventario de nuestras bendiciones va a venir en nosotros, se va a producir un espíritu de agradecimiento. Y un espíritu de agradecimiento trae contentamiento. Y el espíritu de gozo es el que a Dios le agrada. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Entonces, a través de la alabanza a Dios, a través de recordar a Dios y de su fidelidad y de recordar los días antiguos, entonces vamos a ser libres de la esclavitud de nuestras emociones que nos han arrastrado a la depresión, al parálisis, al sueño profundo, al daño de nuestra vista y de nuestros oídos. Comencemos ahora a darle oído a la palabra de Dios y no a lo que nos quiera arrastrar. Cuando nosotros hacemos inventario, te decía, de nuestras bendiciones, entonces ponemos nuestra mirada y nuestros oídos en el lugar correcto. Y esto ya se vuelve una práctica, como la que decía Pablo. Dice, y dice, yo aprendí, dice Pablo, a estar contento, cualquiera que fuese la situación. O sea, tenemos que aprender. La palabra culto viene de cultivar. Cuando venimos al culto no es wow, no es una emoción solamente. Claro que se involucran las emociones, pero no es algo emocionalista. Dios no quiere que nos volvamos emocionalistas de su presencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, me sentí high. Pues así tan high que estés, te va a pasar como Elías. Al día siguiente vas a estar down. Muy abajo. Oiga, ¿cómo te explicas? Elías estaba en la cima de esa gloria y al día siguiente estaba debajo de un enebro. Quítame la vida, quiero morirme. Deprimido. ¿Por qué? Porque Dios te quiere llevar por sendas de rectitud, dice su palabra. Y las sendas de rectitud es que te quiere dar estabilidad y dominio propio en tus emociones. Porque tan mal es arriba, tan mal es abajo. Estoy hablando de los picos emocionales arrastrados por cualquier cosa que no es el Espíritu Santo de Dios. Dios te reviste de un manto de alegría y de gozo porque aunque estés arriba y abajo, estás confiado en que Dios está haciendo la obra. Porque qué fácil, es que hoy estoy arriba. Pues cuidado, no debes de estar ni arriba, porque estás siendo arrastrado por esas emociones. Entonces, ¿quieres que vivamos deprimidos, angustiados, indiferentes? Pues no, permanentemente en el gozo de Dios. No en las emociones de la carne, permanentemente en el gozo de Dios, inamovibles, inquebrantables, aprendiendo, ¿cómo? Todos los días. ¿Cómo? A vivir eligiendo, a vivir en paz, a vivir en gozo. Ok, no lo tengo resuelto, no sé qué viene mañana, no sé cómo va a salir esta situación. Yo me gozo y me alegro en el Dios de mi salvación. Yo me gozo y confío en que Dios está obrando. Y me lo repito. ¿Y cómo? Y traigo los remedios en la bolsa, porque sé que soy débil. Y cuando no podamos más, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, recuérdame, alma mía, te digo, sujétate, sométete y alaba al Dios de tu salvación. Entonces, esas son acciones. Esto es para que lo medites, para que lo reflexionemos y para que en el día malo lo recordemos. Esto no se tiene que ir aquí nomás, nada más. Tenía que salir mi norteña, no más.
Y cuando lleguemos a ese punto, ay, me acuerdo de esta palabra. A lo más que aspiro yo es que cuando lleguemos a esa cosa detonante, podamos recordar este momento. Podemos recordar este momento. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que van a recordar este momento en el nombre de Jesús? Y esta palabra en el día necesario, en el nombre de Jesús. Oigan, es como cuando asistimos a un curso de primeros auxilios. Ahí no nos podemos dar el lujo de solo ir, porque olvidar eso te puede salvar o no la vida. Y hasta nuestra mente se dispone de que no, esto sí es en serio. O sea, tengo que aprender a hacerlo, porque si no lo aprendo puedo pagar consecuencias, ¿qué? Pues de muerte. Cada vez que vengamos a la iglesia debemos de venir con esa determinación. Esto es vital. Si no lo aprendo, me va a ir muy mal en este sentido. Voy a morir, ¿no? Cuello. Me importa, ¿por qué? Porque es de vida o de muerte. Por eso al principio te leí Romanos 8. Dice vida y muerte, vida y muerte. No puedes vivir en fe y en el Espíritu si eres arrastrado por las emociones. Dice, porque a Dios no le agrada, ¿qué? Vamos a leerlo de nuevo, con lo que empezamos, terminamos. Romanos 8, del 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aleluya. Digámosle entonces esta tarde, ya me imagino, que Él nos guíe, que sea su mensaje penetrando en nosotros, ¿verdad? Anidándose en nuestro ser, y que lo que aprendamos ahora lo podamos poner en práctica cuando sea necesario. Amén. ¿Van a venir ataques? Sí. ¿Van a venir situaciones que a lo mejor nos va a sacar de control? No te sientas desanimada. Esto es un proceso de transformación y de santificación hasta que le veamos a Él. No te sientas culpable. Las emociones están ahí, Dios nos las dio. Solo que no vamos a ser esclavas nunca más de las emociones, porque somos conscientes y vamos a mirar hacia adelante, porque las vamos a rendir ante Dios por muy anidadas que estén. Y si no puedes controlar algo, ora intencionalmente por eso algo. Señor, tengo celos y no puedo controlarlos, Padre. Por favor, ayúdame porque estoy claudicando. Estoy vendiendo mis principios por mis emociones y estoy dañando a mucha gente. ¿Sí? Si tienes compulsiones de compras, de venta, de acumulación, de lo que sea, pídele al Señor que te ayude y te haga libre, porque su palabra trae libertad. Si tienes a lo mejor culpa de cosas innombrables, de cosas muy íntimas, el Señor sí las conoce y el Señor te quiere dar la libertad que necesitas. Amén. Cualquier cosa que sea, el Señor vino a levantarte. El Señor vino a liberarte. Amén. El Señor no quiere traer juicio, quiere traer paz, quiere traer rectitud, quiere traer salida porque Él nos ama. Somos hijas de Dios y tenemos que ser sabias en este aspecto y rendir esas emociones. Amén. Hay que dar un paso atrás a la situación y el Señor nos va a mostrar con más claridad qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? No sientas que eres tonta, que eres mensa, que eres bruta. Siente que, Señor, me están hiriendo, me están ofendiendo, estoy siendo muy tentada a reaccionar, pero ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. Y a lo mejor el Espíritu Santo te va a decir, confronta, es hora de que hables, y lo vas a hacer, pero va a ser revestida y guiada por el Espíritu de Dios. Y cuando hables vas a edificar y vas a construir y no vas a derrumbar, porque Dios está contigo. Amén. Esa es una mujer de Dios, esa es una mujer que ve y escucha lo que Dios quiere que veas y escuches. Amén. Entonces, que esta palabra quede en nuestros corazones. Amén. Y si me ven ahí con mis emociones, ténganme amor y misericordia y oremos unas por las otras.
¿ok? Tengámonos misericordia. Recuerde, ¿para qué son las emociones que Dios nos dio? Para tener amor y misericordia a las personas que nos rodean, para consolar y llorar con los que lloran y reír con los que ríen, no para que sean nuestros jefes. Amén. Nos guiamos por principios y no por sentimientos ni emociones. Amén. Entonces, puede que mañana no tengas ganas de venir a la iglesia, vamos a estar aquí con la ayuda de Dios. Amén. Dale aplausos al Señor. Pues creo que mañana, el jueves, nos despediríamos por este momento. Yo regreso a mi casa por ahora. Creí que iba a estar la otra semana, por eso es que se adelantó esta reunión de sábado. Pues doy gloria a Dios que se pudo hacer y que tú viniste, ¿verdad? Dios te trajo aquí. Les pido que oren por mi retorno. Cuando venía yo estaba nerviosa porque era la primera vez que venía con mi niña sola. Entonces la ida se me hace como un poco más complicada porque hago otra parada. O sea, hago doble filtro, pues. Hago un filtro en Dallas, creo, y otro filtro cuando llegue a Oklahoma, me parece. Entonces es cuando te dan las maletas y tienes que cambiarlas de aeropuerto en aeropuerto. Nada más en eso estoy pensando ya ahorita. Que pueda encontrar rápido la sala, que no tenga que caminar mucho, ¿verdad? Porque con la niña pues es un poco, pues no sabes si la niña va a cooperar o no. Que la niña coopere y que pueda entrar tranquilamente, ¿verdad? Que pueda regresar a casa tranquila, confiada, ¿amén? Por eso les pido de sus oraciones. Va a ser la próxima semana que esté viajando de regreso. Pues obviamente estoy contenta de regresar a ver a mi esposo, mi casa, todo. Pero obviamente estoy triste, ¿verdad? De dejarlos, que se me hizo pronto, que vine y me fui. Pero seguimos aquí, seguimos presentes, seguimos hablándonos. Yo no sé si lo sientas igual, pero yo vuelvo y hablo aquí o estoy allá o acá, donde sea, y siento que no pasó el tiempo, O sea, como que el lapso en el que me fui, estuve allá, como que se acortó, que no sucedió de cierta forma. Y llegué ayer, comí una nieve, mi favorita de Chepo, cajeta y vainilla. Toda la vida he elegido esa y volví yo, sabe igualita. El columpio rechinante, rechina igual. Como yo estaba montada, mi hija se montó, dije, wow, las cosas cambian, pero no cambian, no sé cómo explicarte. O sea, Dios te conecta, ¿verdad? Otra vez, vuelves a sentir la familiaridad, vuelves a sentir el amor, la cercanía, y yo para eso vine, ¿no? Le decía a mi papá ayer, le decía, a lo mejor no fue un descanso físico porque anduve haciendo aeróbics con Hanna como no se imagina, porque arriba, que está Janita la mayor parte del tiempo, pues hay escaleras, hay picos, hay filos, hay cosas, pastillas, comida por todas partes que no puede comer, y estoy, no, bájate, no, y he estado así la mayor parte del tiempo. Pero por otra parte, pues te vas renovada, te vas motivada, te vas abrigada, te vas prosperada, ¿verdad? Y ese es el motor de la vida, ¿verdad? Entonces a lo mejor hoy te sientas cansada físicamente y eso a lo mejor no se va a solucionar, porque nos toca luchar todavía, nos toca trabajar, nos toca vencer esa parte física, pero con el aliento del Señor vamos a seguir adelante. Y yo me refugio en mis mismas palabras. Vas a seguir adelante, ¿verdad? Es que no, me siento más cansada cada día. Dios va a renovar tus fuerzas de una forma asombrosa, porque el tiempo de dormir a lo mejor Dios te los multiplica, te lo transforma. De alguna forma un día amaneces renovada, así, wow, desperté bien. O tal vez no, pero vamos a estar gozosos, contentos, alegres, porque tenemos un Dios poderoso. Amén. Entonces, bueno, no quiero que fundamentes tus emociones en una falsa esperanza, ¿verdad? No quiero que digas, las cosas van a mejorar. Tal vez no van a mejorar, pero tú vas a cambiar y vas a ver las cosas como Dios las ve. Y eso es maravilloso, eso es bello. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito.
¿Verdad que no se sintió bien? Esa fue la primera prueba. ¿Qué sentiste? Desilusión. ¿Cómo que las cosas no van a mejorar? Pues ahí están tus emociones, ¿verdad? Entonces ahí está la esperanza más grande, que es en Cristo Jesús. Guardemos la esperanza en Dios, porque Dios va a alimentar todo lo que te haga falta, te va a dar lo que te haga falta. Amén. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Yo me despido aquí, las bendigo, oro por ustedes. Mándenme sus saludos, porque a veces digo, ay, me quiero conectar, déjenles platico, les hablo. A veces pasan 2 semanas y no me puedo conectar, pero cuando los veo, cuando los leo, me siento aquí, ¿verdad? En casa. Seguiremos hablando en el futuro. Primeramente Dios, mañana nos despedimos, o el jueves, todavía más. Y ya. Shalom, mis hermanos.